Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar de la RITASA. Soy Georgina Zanabria y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a la maestra Joana Morfín, quien estará conversando con nosotros acerca de la circulación de recursos digitales en repositorios. Hablaremos de las contradicciones, los retos y oportunidades. Voy a leer una breve semblanza de la maestra. Ella es conservadora de distintos tipos de medios. Sus áreas de investigación incluyen la preservación audiovisual, preservación digital, curaduría digital, sustentabilidad y ecología, así como la reactivación de acervos y colecciones en tecnologías obsoletas. La maestra Morfín ha participado en proyectos multidisciplinarios de investigación para la conservación del patrimonio, particularmente en la planeación e instrumentalización de estrategias para el rescate, la documentación, la preservación, el acceso a largo plazo y difusión de colecciones en soportes tecnológicos obsoletos, en medios digitales y nacidos en línea. Maestra Joana, a nombre de la doctora Perla Olivia Rodríguez Recendis, te doy la más cordial bienvenida a este webinar y bueno, comencemos a charlar, por favor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Voy a empezar con la diapositiva uno, que me acabo de dar cuenta que está pixeleadísima, la bajé del sitio, pero bueno, todos pueden entrar a RIPDASA y revisar las conferencias previas. Me da mucho gusto participar en esta serie de seminarios que tienen como objetivo hablar de los derechos de autor y de las complejidades que hay para compartir los recursos digitales. En específico, yo voy a hablar del proyecto en el que trabajo y no es una plática que da respuestas, sino simplemente pone algunas interrogantes que nacieron a partir de la aplicación de las licencias Creative Commons en el proyecto donde estoy adscrita. Quiero empezar por lo que siempre se dice al final, las gracias. Pues primeramente gracias a la doctora Perla por incluirme en el programa, a Georgina por moderar, a Oscar por ser nuestro apoyo técnico. A estas tres grandes mujeres les quiero agradecer porque pusieron en mi horizonte una problemática súper compleja, que es la de cómo asegurarse que los recursos digitales que estamos consignando en el repositorio se mantengan disponibles y accesibles a partir de licencias de uso. La primera es Irene Soria, que para los que no la conocen, ahora es una de las representantes de Creative Commons en México. Es una mujer a la que es muy fácil acercarse y que brinda muchísima información sobre ya la operatividad de las licencias, cómo se aplican las licencias. Ariadna Matas es una española que trabaja en el proyecto de Right Statements, que veremos brevemente, y que en un principio ayudó muchísimo a la subdirección a la que yo estoy adscrita para entender la problemática de las declaraciones de uso y las diferencias que hay entre una declaración y una licencia. Y finalmente a Gabriela Pulido, que es la directora del proyecto, directora general del proyecto Memórica, que este año dio la instrucción ya precisa de Memórica tiene que sumarse a los Creative Commons. Y esto, aunque parece una instrucción muy sencilla, la verdad ha ocasionado muchísimas resistencias por parte del equipo y por nuestra red de colaboradores porque hay muchísimo desconocimiento. Entonces, un poco el objetivo de esta plática es también ir hablando o teniendo sobre la mesa los mismos temas que dentro del equipo de Memórica ha sido un reto entender. Para los que no conocen Memórica, Memórica es un repositorio digital que en un principio estaba adscrito a Presidencia de la República, ahora está adscrito o forma parte del Archivo General de la Nación. Se forma a través de o con la línea de dar acceso y derecho a la memoria. Entonces pretende reunir archivos que estaban dispersos, que ya habían sido digitalizados y que no tenían una plataforma o que estaban en una plataforma que tenía una adscripción institucional.
Memórica, como no pertenecía en ese momento eh, a ninguna institución en específico, sino que era un proyecto de índole nacional y federal, pues permitía que se reunieran todos estos recursos que venían de distintas instituciones bajo una misma sombrilla. Eh, eh, no sé si alcanzan a ver mi flechita, pero la forma de entender un poco Memórica era que invitábamos una serie de colaboradores que se suman con sus recursos, se les da visibilidad a estos colaboradores y hay una serie de estrategias curatoriales que son exposiciones y temáticas que permiten que esos recursos que son compartidos por nuestros colaboradores pues circulen en muy diversas formas, siempre dentro de desde el repositorio. Una de las primeras contradicciones que vimos al tratar de invitar a los colaboradores fue el desconocimiento de cómo se pone un objeto digital en línea. Ellos querían poner la misma, por ejemplo, si les pedías cualquier documento que les pidieras, sacaban de un libro el statement que hay atrás de un libro. Todos los derechos reservados, impreso en México 2020. Esa es la información que ellos entendían que debería también estar representada en un repositorio digital. Tuvimos la suerte que Memórica desde su conceptualización tiene una dirección jurídica encargada de dar respuesta a estas interrogantes. ¿Qué vamos a hacer o cómo brindamos licencias de uso para los objetos digitales que van a estar albergados en Memórica? Eh, y este es el recorrido por ese lugar de contradicciones, retos y que al final se volvió una ventana de oportunidad. Eh, Voy a compartir algunos ejemplos. Bueno, para el que no conoce Memórica, esta es nuestra página de inicio, es un buscador muy simple. Tenemos, como les digo, la parte mucho más fuerte de Memórica es todas las herramientas curatoriales que tiene. Entonces, en estas pestañas pueden ver distintas propuestas curatoriales que están concebidas a partir de un objeto digital que entra a partir de un Excel, como en casi todos los repositorios. Este tipo de exposiciones, de temáticas y de guías didácticas se puede lograr gracias a que el colaborador desde un principio tiene la claridad de cómo quiere que se use su recurso, cómo quiere que circule a través de las distintas pestañas que tiene Memórica. Bueno, pero en el 2019 nosotros éramos muy nuevos, no sabíamos bien qué hacer y decidimos mirar hacia nuestros otros dos grandes aliados, que son los dos repositorios de cultura que para 2019 ya estaban en línea, eh, eh, sin orden de aparición. El primero que observamos es Mexicana. Nosotros somos un repositorio de cultura, eso es muy importante decirlo porque cuando se habla de acceso abierto y de otras modalidades de compartir los materiales, generalmente se refieren a materiales científicos o materiales académicos que fueron creados dentro de una institución académica y por los académicos de esa institución y que de cierta forma están, voy a utilizar las comillas, obligados a compartirlos y una parte de esa obligación es compartirlos a través de las plataformas digitales. Pero cuando son productos de cultura, hay muchísimas interrogantes todavía, muchos hoyos que no podemos sanar. Y por eso nos atrevimos a ver cómo nuestros dos grandes aliados habían resuelto los problemas de declaraciones o las oportunidades en subir materiales. Entonces, esta es una ficha, este es el repositorio Mexicana. Mexicana pertenece a la Secretaría de Cultura, es decir, todas las instituciones que forman parte de la Secretaría de Cultura tienen a Mexicana para exponer sus recursos digitales. Tienen igual que nosotros una descripción, una imagen, y tienen esta ficha técnica donde, como ustedes pueden ver, hay eh, ¿cómo se llama? Dos campos específicos que permiten entender el uso o los derechos de esa imagen. Una realmente se llama derechos y como ven es todo
es una oración, no es necesariamente una palabra en específico, y después tiene otro campo que se llama declaración de uso. Si uno, con la palabra restringido, si uno navega en otras partes este es el mismo. Si uno navega en otras partes de Mexicana, puede ver sus filtrados, que era algo que nos importaba a nosotros muchísimo, que fuera para el usuario, una vez que entrara al repositorio, también saber cómo podía usar todos nuestros materiales, y una de esas formas es dividirlos a través de filtros. Entonces vimos cómo estaban los filtros en Mexicana y empezaba ya este tipo de contradicciones. O sea, una variedad en la sintaxis, restringido, reservado, que no se entendía realmente a qué hacían referencia a este tipo, estos materiales o este alcance de uso. Y si uno se iba bueno, o se sigue yendo a esta parte que busca ser mucho más específica al describir cada uno de los tipos de uso que puede tener, aquí ya sí hay muchísima claridad, pero como vimos anteriormente en sus filtrados, no necesariamente los objetos digitales que tienen se, se ciñen a esta sintaxis en específico. Entonces uno podría saber a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces, hay un cierto tipo de palabras que en vez de promoverte que lo uses, parece que te asusta que lo uses. Uso restringido. Este no, en vez de invitarte. De- Libre uso. Unos que sí parece, o sea, el libre uso y el dominio público, pues se parecen muchísimo. Fuimos encontrando esa serie, no necesariamente de contradicciones, pero de problemas semánticos que al usuario, que no es un usuario especializado, pues lo dejaban con muchas dudas de si puedo o no puedo usar esta imagen, si puedo o no puedo usar estos datos. Después fuimos a ver a nuestro otro gran aliado, que es Mediateca de Lina. Y Mediateca de Lina está mucho más organizada, tiene mucho más claridad. Bueno, quiero decir que Mexicana ya está trabajando para arreglar, voy a usar otra vez las comillas, arreglar, porque no es que sea un problema de que está desarreglado, sino es un problema de estar generando políticas, una serie de herramientas que permitan mantener esos recursos disponibles. Hasta donde sé, Mexicana está trabajando ya con Creative Commons para generar una propuesta de organización distinto de sus recursos. Entonces, cuando uno entra a Mediateca, que Mediateca de Lina, a diferencia de la de Mexicana, que es la plataforma de la Secretaría de Cultura, Mediateca de Lina es la plataforma del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, desde los 30 por ahí de Lázaro Cárdenas, lo que se hizo fue dividir temporalmente el patrimonio. Entonces, todo desde el principio del hombre hasta el siglo XIX le pertenecía o lo gestionaba, o lo gestiona el INA, y del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI le pertenece o lo gestiona la Secretaría de Cultura, después Conaculta y todos estos cambios que ha habido. Entonces, esas son las dos grandes plataformas que permiten visibilizar todo el espectro histórico de nuestra producción o nuestro patrimonio cultural. Mediatek es lo más viejito, y en una búsqueda muy o sea, otra vez todos tenemos medianamente el mismo orden o la misma propuesta, una imagen y ciertos campos de metadatos. Entonces, si nos vamos a los campos de metadatos de Mediateca, busqué algo como el Sol Azteca, entonces nos encontramos este recurso, que es un recurso del siglo XX, que forma parte de la colección de la Fonoteca de Lina. Y cuando ven las condiciones de uso, tiene dos áreas que no necesariamente son contradictorias, pero una dice tiene todos los derechos reservados en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y la otra le genera un Creative Commons. Y dice, bueno, pues ya sé medianamente cómo puedo usarla. Pero, ay, ¿qué me pasa aquí? Pero si nos vamos a otro recurso, que ya, por ejemplo, este es un retrato anónimo de alguien que tampoco sabemos, de la Piedra del Sol, de otra época completamente, vemos sus condiciones de uso y son iguales. Son iguales a un recurso del siglo XXI, sonoro,
Y si nos vamos ya específicamente al calendario o a la piedra del sol, ay, déjenme ver, que no baja. De nuevo nos encontramos que las condiciones de uso son las mismas. Entonces, para nosotros esa era una contradicción porque está homogenizado en cualquier tipo de recurso que te encuentres en Mediateca, la condición de uso. Y eso no debería de ser, o nuestra investigación nos obligaba a que el colaborador definiera por cada recurso cómo se podía o no podía usar este recurso. Y no queríamos tener como una sola licencia, una sola forma de usarlo, pero tampoco queríamos tener tantas que ya no permitiera al usuario entender en, en dónde estaba navegando o de qué se trataba esto. Entonces nos fuimos obviamente a la referencia cultural más importante en cuanto a repositorios, que es Europeana. Europeana ha cambiado mucho desde su formación, lo que sí tiene es mucha claridad. Encuentras ventanas e información de todo, cómo se utiliza, cómo no se puede utilizar, a quién le da, qué quiere decir con cada término, cosas que nosotros todavía no tenemos. Tienen una diferencia súper establecida entre las condiciones del repositorio en sí como una herramienta tecnológica y las condiciones de uso de cada objeto que está albergado en el repositorio. Tienen todo tipo de licencias. Ellos se unieron al Creative Commons, todos sus metadatos están descritos, habla cómo se pueden utilizar y hace la referencia que utiliza los write statements. Hice una búsqueda de México súper fácil, tienen lo mismo los filtrados y tienen aquí sus write statements. Y aquí, como ustedes pueden ver, a diferencia de Mexicana, estamos viendo ya de Mexicano de Mediateca, primero una variedad inmensa de formas en las que se pueden utilizar los recursos y yo estoy diciendo en formas en las que se pueden utilizar los recursos, pero también implica que entonces el que asigna estas formas de uso tiene una variedad de elecciones de cómo su recurso puede ser usado. Y a mí me sorprendió que tuvieran ya tan estandarizado cómo se puede o a qué se refieren con cada una de los write statements que otorgan a cada uno de esos objetos. Como ven, hay así, o sea, de cientos, hay muy poquitos que no se sabe qué onda con el copyright, que tienen un error o que tienen un copyright específico de la comunidad europea. Bueno, con esto en mente lo que hicimos obviamente como Memórica fue decir, no, nadie tiene la razón, vamos a empezar nosotros, vamos a hacer nuestras propias declaraciones de uso, vamos a inventarnos el hilo negro. Y lo que pasó en ese invento del hilo negro fue que terminamos sin saber realmente, o sea, es a propósito esta diapositiva así de caótica porque así terminó siendo nuestro repositorio en muy poco tiempo. O sea, como no había una orden de sintaxis, de usted tiene que poner, aunque usted como colaborador elija cómo se tiene que utilizar cada uno de sus recursos, no les poníamos una sintaxis. Entonces hay desde frases complejas para uso educativo sin fines de lucro, para su reproducción ponerse en contacto con el AGN, que como siempre nos estamos viendo, esta frase de vernos el ombligo, o sea, nos hablamos los unos a los otros, creemos que el que entre en Colombia va a saber que ese AGN es el AGN de México y no su AGN. Entonces somos demasiado autorreferenciales y no se entiende a qué se refiere el tipo, la forma en la que cada quien o en la que los usuarios pueden usar pueden usar los materiales de Memórica, pero peor, no queda claro cómo los que nos prestan sus materiales o los que los ponen en disposición en Memórica de qué forma quieren que sean utilizados esos materiales. Eh, de las contradicciones más grandes es invitar a alguien a que participe en un repositorio de difusión y te diga, no quiero que mi recurso se use. Entonces, quiere que se difunda, quiere que la gente la conozca, pero no quiere que se use.
Yo no sé si están esperando que se haga una playera con su recurso y entonces no quieren que se comercialice, no tienen la claridad de cómo no quieren que se use. Entonces, uno de los statements más usados es este de uso educativo no comercial. Utilízalo para cualquier cosa de educación, pero no comercialices con él. Entonces, ese les parece como uno de los más firmes porque es un repositorio que puede utilizarse para fines educativos, pero en realidad el que más tenemos es derechos reservados. Muy pocos de nuestros colaboradores están familiarizados o saben cómo se usan o se asignan, ya sea los Creative Commons o los Right Statements. La diferencia entre los Right Statements y los Creative Commons, ahora lo veremos, es que uno lo asigna el que genera el recurso y otro si no es dueño del recurso, si solamente está cuidando de ese recurso como una institución que de repente es custodia de muchos recursos, entonces lo que hace es hacer una declaración aunque yo no lo creé, yo no soy dueña de ese, yo no hice ese escrito del siglo XVI, yo, Joana, trabajo en una institución que custodia ese recurso y que puede emitir una sentencia de cómo podría o debería usarse ese recurso dentro de un ambiente digital. Entonces les digo que con toda esta investigación lo que pasó es que nos abrimos a tantas oportunidades y tantas opciones que terminó siendo un menú horrible de 75 declaraciones de uso. Unas muy parecidas a las otras. Lo difícil también de trabajar con una computadora es que la computadora es muy clara en entender la sintaxis, entonces si uno pone acceso abierto, una con mayúscula y otra con minúscula, la faceta como acceso, como una distinta, si son acceso abierto, las dos con minúscula. Entonces se fueron generando una cantidad de declaraciones, que en ese momento le llamábamos declaraciones de uso, que no correspondían o que no dejaban claro al usuario ni al que prestaba sus recursos cómo se iban a usar o cómo se tendrían que usar. Teníamos declaraciones aparte que eran que se negaban en el mismo enunciado, por ejemplo, o que eran repetitivas, uso educativo y académico. Dominio público, recurso digital de libre uso no comercial. El dominio público se puede comercializar, entonces ya desde ahí en la misma frase se estaban escogiendo dos formas de utilizarse que eran contradictorias. Entonces, bueno, a partir de la instrucción de la directora general, se decidió que se hiciera una limpieza, que se hablara con los colaboradores y que empezáramos de cero. Así, a ver, ya saben cómo se comparten sus recursos, están familiarizados con las Creative Commons, pero nosotros no somos expertos en Creative Commons, entonces fue muy difícil para nosotros esta evangelización y por eso nos acercamos a los especialistas, a Irene, Iván y Salvador, que te explican de pe a pa cómo se utilizan cómo se utilizan las licencias y para qué tipo de recursos se pueden utilizar y para cuáles no. Al final terminó siendo nuestro menú. Como ven, hay hay muy poquitas Creative Commons y cuando nos encontrábamos con las Creative Commons, nos las encontrábamos o en español o en inglés o incompletas o como la sintaxis está solamente ese by, sin saber, no tenían la liga a donde dirigían, unas eran de la serie 2.5 y otras eran de la serie 4.0, o sea, no estaban actualizadas sus licencias. También, aunque había un interés en utilizar estas licencias de los Creative Commons, no estaban homologadas. Y empezamos a vivir otra serie bueno, al final, después de todas esas lecturas, nosotros pudimos hacer esta propuesta desde Memórica, de estas son nuestras declaraciones de uso. Si no sabe cómo asignarlas, puede utilizar todas estas. Entonces, con esta variedad, aquí como ven, no están incluidas las Creative Commons. Empezó a crecer nuestro catálogo todavía más. Era muy fácil encontrársela hasta que terminamos en una cosa mucho más compacta, que este es lo que ya se hizo a partir de febrero de 2022, donde les dimos
pocas oportunidades a nuestros colaboradores de escoger, pero pocas oportunidades que son muy consistentes. O sea, tienen el derecho reservado ya con una claridad de cómo se utilizan los derechos reservados, las licencias Creative Commons y el dominio público. Entonces, ese abanico, aunque está limitado a diferencia de las 17 declaraciones estas que tenemos por acá, la verdad es que les permite a los usuarios tener, a los usuarios y a los que otorgan sus licencias, una claridad de cómo se pueden y cómo no se pueden utilizar sus recursos y eso ha beneficiado muchísimo al proyecto, construir claridades. Siempre pensamos desde el inicio del proyecto que nosotros no podíamos imponer, sino que teníamos que preguntar. Pero en este sentido, en el de asignación de licencias, los colaboradores no tienen las suficientes herramientas para decidir. Entonces es muy importante empezar con un proceso de educación y de conocimiento entre todos, porque no, la, la respuesta generalizada al ¿qué has pensado en una licencia Creative Commons? Eso no lo aprueba la ley mexicana. Um, Está en contra de los derechos de autor. Como si asignando una licencia Creative Commons desaparecieran todos los derechos patrimoniales o los derechos legales que tiene ese documento. Y nada más falso que eso. Esto es una licencia que les permite un tipo de circulación en ambientes digitales y que les asegura un término que ahora discutiremos, bueno, que diremos por encima, que es la interoperabilidad jurídica, que en donde sea y en donde se consulte ese recurso se sepa cómo se puede y cómo no se puede usar. Entonces empezamos a caer en otro tipo de contradicciones, ya dentro del mismo instituto, o algo que del mismo instituto, del mismo Memórica. Toda esta, siempre uno que trabaja en repositorios, hablan de la interoperabilidad y que hay que ser interoperables y los esquemas de metadatos y todas esos lineamientos son, tienen un sesgo de de poca operatividad porque no nos hablamos los unos a los otros y porque no estamos buscando lo mismo en los repositorios. Nosotros tenemos un repositorio de difusión que pretende llegar a un público que no es especializado. Entonces, cuando dialogas con un repositorio que tiene un público altamente especializado, académico, que está buscando ciertos términos, pues claro que no empatan los datos que quieres que se conecten. Entonces, cuando empezamos a cosechar materiales, también nos dimos cuenta que en las licencias, como hay varios campos en los campos de metadatos, no importa el modelo que tenga, que se refieren al uso, el de rights, el de declaration, el de ah, el rights holder, ese tipo de metadatos no está estandarizado en México cuál es el campo que se debe usar. Entonces se utilizan distintos campos y a distintos campos se les da distinta información. Entonces, por ejemplo, este es un recurso en memórica que nosotros cosechamos. El recurso, que es este, el físico, tiene como ven derechos reservados. El objeto digital, de acuerdo a la cosecha de memórica, tiene una atribución no comercial sin derivadas. Y si nos vamos a su repositorio de origen, aquí sus derechos de acceso son acceso abierto, sin hablar de la especificidad de qué tipo de acceso abierto tiene. Y si uno navega en los metadatos todavía, o sea, en el listado general de los metadatos, como ven, tampoco se puede saber qué tipo de licencia tiene. El acceso abierto es abierto escalonadamente, no se puede utilizar para todo. Se otorga una licencia específica en el universo del acceso abierto que ahorita no se puede ver en en este conjunto. Entonces, esa fue otra de las contradicciones en las que nos encontramos, que se otorgan licencias o declaraciones diferentes dependiendo del repositorio donde estén. Entonces eso complejiza muchísimo en que el usuario entienda cómo sí se puede y no se puede utilizar ese recurso. Entonces obviamente tú te vas a un repositorio donde te permitan bajarlo y tengas todo tipo de acceso
en lugar de utilizar un repositorio que tiene un acceso limitado. Pero la pregunta era, ¿por qué si es el mismo recurso, estamos hablando de opciones distintas para utilizarlos? Y eso a mí me sigue llamando la atención, que no haya un consenso o una generalidad, que entre los repositorios no tengamos el mismo idioma, la misma etiqueta para referirnos a los materiales que compartimos. Bueno, el resultado de esa, como de este querer hacer algo, no querer hacer algo, enfrentarnos a muchos debates, son esas tres frases que son muy sencillas, pero que de verdad cambian el sentido de un repositorio. Primero, no inventar el hilo negro. Nosotros nos tardamos meses de investigación tocando un montón de puertas en vez de sumarnos a una iniciativa consolidada. Llegamos 3 años después del proyecto, todavía con arrastrando muchos errores de ese querer decidir o de querer inventar un nuevo tipo de licencias, un nuevo tipo de modelo, en vez de ser parte de una comunidad. Y la tercera es eso, hay que hacer comunidades. No podemos seguir trabajando como repositorios aisladamente, y menos los repositorios de cultura, porque estamos compartiendo los mismos recursos. No puede un recurso tener distintas licencias, no podemos hablar idiomas distintos, no podemos usar sintaxis distintas. Hay que buscar esta interoperabilidad desde la forma más sencilla, que es hablarnos y hacernos entendernos comúnmente. Mm, Hace la semana pasada, en el marco de las festividades de la Preservación Digital, la doctora Isabel Galina presentó este libro que está por publicarse, que es la traducción al libro de Trevor Owens, que es La teoría y el oficio de la preservación digital, y él habla de muchísimas cosas, pero tiene un pedacito donde habla de los 16 axiomas de la preservación digital, y uno de esos es entender, ay, no, ya no le alcanzo a leer porque están nuestras figuras encima, pero bueno, lo importante de este statement que hace Trevor es de entender a los repositorios, no solamente como una pieza de hardware, que es lo que siempre pensamos, y de, ay, ¿qué software utilizas y cómo lo utilizas y dónde está montado? Sino las personas, los recursos, los que toman decisiones, y esta parte que puse en negrita, de la implementación continua de políticas y planificación para garantizar el acceso al contenido a largo plazo. No hay nada que garantice el contenido si no tiene una licencia de uso, de cómo se puede usar. Si usted puede usar ese recurso, porque uno no va a invertir ni personal, ni recursos, ni tiempo, si es un recurso que no tiene derechos para usarse. ¿Por qué voy a estar implementando todos mis fuerzas para un recurso que tengo prohibido compartir, tengo prohibido usar, tengo prohibido difundir, tengo prohibido circular? ¿Por qué utilizaría mis recursos? Entonces, lo importante es no prohibir la circulación, no limitarla, sino ajustarla, dar el énfasis hacia dónde queremos o cómo queremos que se utilice ese recurso. Y entonces, obviamente, la UNAM, para no variar, se nos adelantó a todo. Y esto es lo que logra la UNAM. Logra publicar, sí, la creación del repositorio institucional de la universidad, pero lo más interesante es que se alinea a esta idea que tiene Trevor. O sea, él no dice qué software vamos a utilizar y por qué, sino habla desde dónde se tendría que formar un repositorio, por qué tendría que hacerse un repositorio, habla por qué tendría que ser abierto, habla de toda una serie de políticas. O sea, lo que más se describe son todo el tipo de políticas que envuelve a un repositorio, cosa que no verán en nuestros repositorios culturales. O sea, si llama la atención que sea un repositorio académico, nosotros los repositorios culturales todavía no llegamos a esta claridad de entender a nuestros repositorios no solamente como un lugar para visitar recursos, sino como un lugar que garantice la implementación de políticas que siempre
permitan que los recursos ya digitalizados o nacidos digitales estén visibles y accesibles para el público. Ahorita los recursos culturales, los repositorios culturales estamos como en la era medieval, pensando que lo importante es el tipo de software que utilizamos, incluso la cédula, pero no estamos garantizando lo realmente importante, generar una serie de políticas que permitan esos cambios, que permitan hacer frente a la obsolescencia, que permitan hacer frente a las distintas formas de catalogar, que permitan hacer frente a la interoperabilidad. Y bueno, entre todos estos materiales, el rector, bueno, en la Gaceta dice que los contenidos de los repositorios universitarios tienen que utilizar licencias Creative Commons. O sea, ya desde 2019 dice, lo que va a entrar aquí va a entrar a partir de una licencia Creative Commons. Elija usted la que tenga que elegir. Yo Me parece lógico porque en un repositorio académico, evidentemente, el que crea los contenidos es el que está participando en ese repositorio. En un repositorio cultural no podría ser el statement tan cerrado porque muchas veces las instituciones que son custodias de esos materiales, como dije anteriormente, no tienen los derechos de ellos emitir una licencia o de asignar una licencia al recurso que están compartiendo. Para ese tipo de problemáticas, los europeos, que llevan años trabajando con Europeana, eh, hablaron ya de esta forma de entender a los recursos a partir de declaraciones de derechos. Y nos han invitado varias veces como país a participar en la creación de especificidades en el campo nacional, por ejemplo, recursos creados por indígenas, recursos que tienen que compartirse solamente en un tipo de ambiente o que tengan una especificidad de acuerdo a una ley en México y no nos hemos sumado a este tipo de iniciativas. Todo está traducido, se pueden utilizar y ellos dicen que es para aquellos que no puedan. Esto es muy importante. Si tú quieres licenciar tu obra, utilizas un Creative Commons. Si tú no eres el dueño de los derechos, si tú no puedes licenciarlo, entonces tendrías que buscar otra opción y esa otra opción son las declaraciones de derechos que tienen la misma oportunidad que los Creative Commons, es decir, eh, asegurar la interoperabilidad jurídica de los recursos que estás poniendo en línea. Bueno, ya, los Creative Commons. Los Creative Commons son muy fáciles en la forma en la que se entiende cómo los puedes compartir. Todo está en español, tienen esta cosa de, cuando te los explican, los quieres usar de inmediato porque parece muy fácil utilizarlos, te dice que tienen estas tres capas, una que le habla a la ley, una que le habla a la máquina y otra a la que le habla al humano. Entonces, para el que construye los datos en una base de datos o filmente en un Excel, estos tres niveles pues parecen riquísimos. Cada una de las licencias está explicado en todos los idiomas sabidos y por haber. Empieza con muy claro de tú sí puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto, todo esto todavía no se medio sabe qué es y todavía hay una declaratoria todavía más específica de a qué se refiere el uso de esta licencia, o sea, toda la información que uno necesita para tomar una decisión y asignarla a cada uno de sus recursos está ahí. Obviamente la información es muchísima y lo que hicimos desde Memórica, sumándonos también ya a un esfuerzo que se había hecho desde la UNAM, que es el que se hizo en la UNAM, que lo que hacen es compartirles una tabla para que ellos entiendan que cuando asignan una licencia, qué pasa y qué no pasa con esa licencia, qué quiere decir cada una de las figuras de los iconos que conforman esta licencia, como una síntesis explicativa de cómo usted tendría que entender qué es una licencia que le permite, qué tan abierta o qué tan cerrada es y por qué se deberían utilizar. Entonces, a partir de esta información, un usuario del repositorio universitario asigna una de sus licencias, asigna las licencias Creative Commons. Nosotros hicimos
una copia de esto y es no exactamente lo mismo, solamente les dice que sí pueden hacer o que no puede hacer el usuario que va a entrar a Memórica con ese recurso. Eh, Hasta ahorita la mayoría de nuestros colaboradores, desde febrero que iniciamos con los Creative Commons, han decidido utilizar una Creative Commons. O sea, la mayoría han dicho que hay unas muy parecidas a los derechos reservados, pero están dentro del marco de los Creative Commons que son muy específicas en qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, qué tipo de obra se puede derivar, qué tipo de obra no se puede derivar. Y lo que les ha gustado más es saber que esta idea de derechos reservados o de copyright, que no es la misma en ningún país, que en realidad al asignar eso, entonces la gente deja de utilizar ese recurso y se va mejor a otro recurso que le permita mucha más usabilidad o que sea, que le permita otro tipo de circulación. Entonces, ante esa negativa en general de no querer utilizar cosas que tienen derechos reservados porque quién sabe si me vayan a hacer algo, escogen una licencia de los Creative Commons que sea bastante cerrada, pero que tenga la claridad. Todas las licencias, que eso es muy importante decirlo, dan crédito al autor, de dónde vienen los materiales. No es cierto que una licencia Creative Commons lo que es cualquiera lo va a usar y lo va a recortar y le va a hacer pedazos y lo va a utilizar, lo va a vender, va a hacer playera sin dar crédito a nadie. No, o sea, el eje es que todas dan crédito, todas dicen de dónde viene. Lo que la riqueza de esto es que dice de dónde viene y que todo el mundo entiende porque está en todos los lenguajes posibles, porque utiliza la misma sintaxis, porque está en constante evaluación y porque está construido por una comunidad, no solamente de usuarios, sino de creadores, de programadores, de toda la ecología, de todo el mundo ecológico que pertenece a los repositorios digitales. Entonces han considerado muchas formas o muchas problemáticas para ir mejorando esta suite de herramientas que les ofrecen. Por eso es importante ir actualizándolas, no usar las 2.5 porque ya las 4.0 ofrecen otras posibilidades. Entonces, mantenerse enterado de cómo van mejorando esta suite o esta oferta. Y nosotros cambiamos enormemente. O sea, ¿se acuerdan la página toda horrible que les mostré con 17 tipos de licencias? Para empezar, ya le llamamos licencia de uso. Ya tenemos un icono, ya se pone toda la oración y se pone la sintaxis de el resumen de la licencia que le permite a los usuarios hacer clic y navegar en el resumen corto y en el resumen largo, todos en español, y a los usuarios, a los colaboradores, cuando llenan la base de datos, tenemos una categoría específica que habla de la circulación de ese recurso y que les permite ver toda la información que va a estar asignada y embebida en ese recurso digital y que le va a permitir que dentro de nuestro repositorio circule y se entienda como él la necesite, como él la quiera. La verdad es que estamos todavía en ese proceso de cambio, en ese proceso de explicarle a nuestros colaboradores qué significa utilizar una licencia Creative Commons y la mayoría han decidido utilizarlas. Está la- las mayores, les digo que las mayores resistencias siempre son eso de no lo permite la ley, está en contra de los derechos de autor y siempre que tenemos esa resistencia, hablamos a nuestro equipo Máximo, Irene, Iván y Salvador, que siempre están dispuestos a explicar cómo sirven y cómo no están en contra. Salvador es el Creative Commons no te da asesoría legal, solamente te explica para qué sirve y para qué no sirve una licencia, y Salvador, que es la parte legal del proyecto en México, sabe sentarlo de tal manera que los jurídicos entienden. Entonces se pueden acercar a ese equipo para pedir asesoría especializada de cómo moverse. Y bueno, la verdad es que ya desde que la UNAM emite esta serie de documentos e invita al jurídico de la UNAM a todos vamos a sumarnos al Creative Commons, creo que es muy importante que los acervos, que los repositorios que trabajamos desde la parte de cultura, busquemos acercarnos a esas iniciativas y formemos comunidad con ellos.
En el mundo internacional, una de las estrategias que se está utilizando es esto específicamente para recursos sonoros y audiovisuales, un tipo de uso que se llama fair use. Quiere decir, utilizo poquito. Y entonces es tan poquito de lo que estoy utilizando que no va a ser para, ni para venderlo, ni para hacer un tipo de comercialización, nada más es algo que es poquito que me permite enseñarle a la gente que existe ese recurso. Pero en México todavía no se acepta el fair use. Eh, no voy a decir quién, pero una de las formas en las que muchos de estos recursos sonoros y audiovisuales que no están identificados a quién pertenecen o cómo pueden usarse, que lo que se hace es hablar a la de los derechos de autor y decir, oiga, no sé quién utiliza este derecho, yo a mí me gustaría utilizar este recurso, lo voy a utilizar, les voy a pagar una cantidad módica que se entienda que que tienes el interés de usarlo para fines académicos y desde el bien, que no vas a estar robándole al productor de esos recursos, entonces das una suma que para quien sea cuando aparezca, ahí está mi colaboración para yo poder utilizar ese recurso. Entonces, desde insisto, una colaboración módica, uno puede empezar a utilizar estos recursos, que sería como la traducción tropicalizada del fair use, que oficialmente no utiliza dinero en esta transacción, pero el uso es el dinero es tan poquito que en realidad no es, no es algo preocupante, no es algo que se vaya a volver como una manera de comunizar y es solo para que sepas que si tienes la intención, estuve buscando quién eras, dónde estabas, si había algún tipo de derecho y no me lo encontré. Entonces se va generando una suerte de la gente querer usar bien los recursos. Esto es toda mi presentación, solo les iba a enseñar por último esto que está pasando ya. en- hay grupos específicos que están trabajando ya con todos los procesos legales y éticos de las cosas nacidas digitales. Lo digitalizado todavía es fácil asignarles algún tipo de licencia, ir construyéndola, pero lo nacido digital y hasta en el boom que hay de nacimiento digital, ya hay toda una serie de lineamientos generados por este grupo de trabajo que habla de todas las formas en las que ya desde la creación de un objeto se le pueden asignar los distintos tipos de uso. Porque hasta ahorita lo que está pasando es que como son empresas las que te ofrecen la creación de esos objetos digitales, por ejemplo, un TikTok, tú no tienes ninguna forma de decir que eso sí o no se puede utilizar así porque lo estás creando a partir de una herramienta propietaria. Pero cuando utilizas tus propias herramientas, entonces debes de generar todo un marco legal que te permita compartir esos materiales y que le permita a los repositorios en un futuro utilizar esos materiales digitales. Entonces, eso ya es todo lo que tenía que decirles. Muchas gracias, Joana, por esta excelente explicación sobre pues todo el trabajo que hicieron en Memórica para lograr construir ya de manera muy clara. Podríamos ver una tabla, ¿no? Cuando nosotros entramos a la página y vemos la tabla de la asignación de las licencias, pues pareciera que, bueno, es muy bonita, es muy entendible y a veces no se nota todo el esfuerzo y los años de trabajo que les llevó a ustedes poder generar ya un recurso así que permita, yo así lo veo, educar a los colaboradores de ustedes sobre qué tipo de asignación de sus recursos pueden elegir. Y aquí ese es la pregunta que te quiero hacer, porque veo que es eso, o sea, no nada más ustedes han desarrollado esto para tener claridad, sino es un esfuerzo de educar, ¿no? Y creo que esa es la parte más interesante porque se aprende a través de lo que ustedes lograron. ¿Cómo cambiar de mentalidad a estos colaboradores? Lo comento porque en la Fonoteca Nacional en algún momento pasó lo mismo que tú comentas. Llegaban coleccionistas, entregaban sus colecciones, pero decían, es que no quiero que las utilicen.
Y eso pues es un sinsentido, ¿no? Porque la idea es poner al público todos los recursos que una institución pues está resguardando. ¿Cómo cambiar de mentalidad a estos colaboradores para decirles y que estén tranquilos? Porque sobre todo creo que es el miedo, el hecho de no ponerlos a disposición del público, que piensan que ya no va a ser parte de ellos o que ya van a perder sus derechos y ya es algo que no es así. Pues hemos tenido todo tipo de respuestas del que justo tiene este miedo de que piensa que su institución está formada a partir del cuidado de esos recursos y que si los comparte, está perdiendo entonces su identidad y está perdiendo su misión y se está dando a sí misma. Pero cuando les enseñas que cómo sus recursos están siendo ocupados y cómo Memórica, como justo no tiene un acervo, fue muy respetuoso desde el principio de dar visibilidad a los usuarios, a todos nuestros colaboradores. Entonces, cualquier ficha a la que tú entres, te permite visibilizar tres cosas que generalmente no se ocupan en otros repositorios. El colaborador, el custodio, la procedencia y la licencia. O sea, le da visibilidad a todas las entidades personales o institucionales que tienen parte en esa cadena de cuidado. Entonces, no era necesariamente convencerlos, era solamente darles una serie de opciones. Generalmente lo que no tienen es estar familiarizados. O sea, este miedo es producto del desconocimiento. No, si le pongo esta licencia quiere decir que Ujú. cualquiera la puede utilizar. Y cuando dices, no, con esta licencia te van a dar crédito, vas a estar bien citado, hay una forma específica ya de citar. Cuando ven que se logra esto de la interoperabilidad jurídica, de todos vamos a entender lo mismo una vez que lo compartas, todos tenemos la misma claridad en todos los idiomas, que esto se tiene que utilizar así, a ellos les da como mucha paz. Y les da, de todos modos, la forma en la que está en Memórica, no te puedes descargar más que los metadatos, no puedes, eh, hay como más recelo a la imagen que a los datos, a mí me llama mucho la atención porque la construcción de los datos es lo que cuesta muchísimo más trabajo, así la digitalización evidentemente es costosísima, pero la construcción de los datos, la claridad, generar una propuesta de metadatos, los vocabularios controlados y eso es un trabajo enorme y eso sí se comparten. Entonces les cuesta menos trabajo compartir sus datos que sus imágenes. Entonces, cuando les hablas de una licencia que les da esa claridad de tus datos se van a compartir de esta forma, tu imagen no se puede bajar, les da les da paz. Y como se formó siempre como una ventana que permita decir que son ellos los que los tienen y no nosotros, muchos de nuestros colaboradores no tienen su propio repositorio, no tienen en dónde enseñar. Entonces, muchos de sus esfuerzos se pierden con el tiempo, porque ya cuando quieren enseñar algo, ya es una imagen que tiene una resolución muy baja. Los metadatos nunca fueron revisados porque no se llegó a esta visibilidad pública. Entonces, hay muchos esfuerzos que quedan en discos duros. Y la idea de Memórica es visibilizar esos esfuerzos, darle salida a todos los trabajos que desde los 90 se están haciendo día con día para hacer accesibles muchos materiales. Entonces, la mayoría han sido fáciles, o sea, han sido fáciles porque nuestro equipo jurídico ha sido muy profesional en presentarles y les digo que siempre existe esta carta de si no nos entiendes a nosotros, te traemos a los Wikipedia, te traemos a los Creative Commons que te expliquen ellos cómo se utilizan y cómo cambia el uso de recursos. Y ellos sí han visto que recursos que tienen una licencia de uso más abierta es un recurso que se cita más continuamente. Entonces y ahora, bueno, los buscadores también tienen esta cosa de, ¿quieres ver qué? Imágenes que puedes utilizar para todo y te salen esas imágenes. Entonces, la mayoría de las instituciones europeas están abriendo sus recursos por eso, porque se están utilizando un montón y la manera de asegurar que te entren becas, que recibas apoyos y demás es porque estás visibilizando tu acervo. Ok, muchas gracias. Pienso que a lo largo de de los años que llevamos transmitiendo estos webinars de la Ritasa,
pues hemos tenido la presencia, la asistencia de instituciones, de personas que trabajan en archivos grandes y pequeños de diferentes partes del mundo. Y esta pregunta va en ese sentido, pensando en en los archivos que quizá se están conformando o que tú sabes que a veces tienen muchas carencias. ¿Qué le podrías tú aconsejar a a esas personas que son parte de instituciones pequeñitas o que están generando sus colecciones para ponerlas a disposición del público? Las preguntas son las siguientes. ¿Por qué es importante que tengan una asignación de licencias? ¿No? Pensando en quienes no las tienen. Y si quisieran ellos tener pues un trabajo como el que ustedes hicieron, a quién les recomiendas tú que se acerquen para que los puedan guiar en en ese tipo pues, de asignación y que sepan qué sí se puede difundir, qué no, o cuáles son las estrategias que podrían ellos implementar? Bueno, el de asignar una licencia es fundamental. O sea, no puedes ni siquiera, como decía al principio, iniciar un proceso ni de estudio, ni de catalogación, ni de cuidado si es un bien que no te pertenece. O sea, que, porque en el momento en que termines de arreglarlo, te va a decir alguien, no, esto es mío, esto no es para ti, esto no lo puedes difundir. No es necesariamente de propiedad, sino de uso. Nos pertenece a los dos, pero nadie lo puede difundir. Entonces, es mucho esfuerzo para las instituciones pequeñitas invertir todos sus recursos económicos y de personal en algo que nunca va a ver la luz. Entonces, asignar una licencia es lo único que puede garantizarle que pueden hacer todos los procesos desde catalogación, preservación y difusión de sus materiales. Si no, en realidad no tienen ni siquiera derecho de preservarlos porque no tienen los derechos de esos materiales. Entonces es importante que ellos sepan y de hecho siempre te dicen en preservación digital o incluso en procesos generales de preservación, preserva de lo que tienes derecho a preservar, lo que no es tuyo para preservar, no lo hagas. O sea, la ley te prohíbe. Hay alguna institución por ahí, que no diré el nombre, que empezó a hacer procesos de preservación digital y Hacienda le dijo, a ver, ¿por qué estás haciendo preservación digital si tu misión no es hacer preservación digital? Hablas de una preservación, pero no de preservación digital en específico. Entonces, no está dentro de tu misión ni de tu política hacer preservación digital. Entonces, pasa lo mismo. Si tú no asignas una licencia, no puedes asegurarte que ese recurso llegue hasta el final, hasta el ser conocido por sus usuarios y presentado para los usuarios. Entonces, sí, es importante asignar una licencia porque es la que te garantiza que puedes llevar de principio a fin y visibilizar los recursos de los que eres responsable o de los que eres custodio. Acercarse, yo me acerqué, o sea, como nosotros nos acercamos a los Creative Commons o acercarse ya al equipo de Memórica, que ahora ya es un equipo legal y nuestra dirección general tiene mucho conocimiento. El equipo de la UNAM de repositorios universitarios tiene así también una claridad, Ariadna, a mí se llama Ariadne, creo. Ellos tienen mucha claridad de cómo se asignan las licencias. Lo cierto es que por más herramientas que te den, eres tú el que decide. Tú tienes que tener claridad al interior de tu acervo, conocer muy bien tu acervo para saber qué quieres y cómo quieres que tu acervo circule. Conocerte legalmente tú a quién está adscrito, quién genera esas cosas. Tú como acervo pequeñito a lo mejor no lo puedes generar porque es parte de la Secretaría de Cultura. Ahora pienso, por ejemplo, en un lugar pequeñito de la UNAM, en una clase que se da en una facultad que genera muchos recursos digitales y que ellos digan, no, yo no quiero compartir mi recurso, pero ya hay un statement desde el rector que dice los recursos que se generan en la UNAM tienen que tener asignados una licencia Creative Commons. Entonces, estar enterado ese marco legal al que pertenece tu institución porque tienes que cumplirlo. Ok, muy bien, Joana. A mí me gustaría, para terminar este webinario, que tú nos comentaras para ti qué es lo más gratificante que te ha dado Memórica, porque tienes mucho tiempo trabajando ahí y qué nos podrías contar al respecto. Eh, creo que
A mí me dio mucho gusto. Yo vengo de la preservación digital y siempre se ve como un mundo muy complejo, lleno todavía de resistencias y que lo más bonito es trabajar en los repositorios de difusión porque ellos ya tienen todo resuelto. Entonces me encantó llegar a Memórica porque es entender que las bases de esa difusión, las bases de tener un repositorio visible, activo, utilizable, vienen de la preservación, de tener un recurso bien preservado que puede versionarse, de tener un recurso bien preservado que tiene todos los derechos, de tener un recurso bien preservado que tiene toda su documentación, que si estos esfuerzos de difusión desaparecen, la preservación o los repositorios de preservación siguen siendo como el oasis de donde vamos a poder re, agarrar y seguir repartiendo nuestros repositorios. Entonces, paradójicamente lo que me da gusto de Memórica es saber que todavía hay muchas cosas en las que, muchas áreas de oportunidad, muchos lugares en los que podemos trabajar, mucho aprendizaje, muchos incluso perfiles que se tienen que generar dentro de las instituciones, mucho vocabulario, mucha conciencia, muchas comunidades. Me da gusto porque está generando esta ventana de oportunidades. Deja visible que aunque se haya un repositorio tan grande como Memórica con todos los recursos, sigue habiendo cosas que tenemos que trabajar como comunidad. Todos los que trabajamos en los acervos, aunque no sean digitales, tenemos todavía muchas cadenas de cuidado y muchas cadenas de decisiones. Eh, por eso me gusta dejarlo ahí porque pone el dedo en la llaga. A un repositorio de difusión hace visible que lo de atrás no es lo que importa, lo de atrás es muy importante también. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, por esta interesante charla que, como te digo, nos educaste también sobre este tema de la formación, de la importancia que tiene la asignación correcta de licencias y sobre todo invitar a las personas a que se quiten el miedo, ese miedo que tú comentas que es persistente y que lo vemos de manera constante porque creemos que al entregar a una institución cultural parte del acervo que se reserva, que se tiene, pues pensamos que lo vamos a perder. Pero falta mucho todavía difundir, trabajar en la importancia que tiene poder establecer claramente los lineamientos de uso de los repositorios, de todos los recursos que se conservan. Muchas gracias, Joana. Y no sé quién lo dijo por ahí, pero creo dicen algo así como lo que no se usa es lo que se pierde. Entonces, si no asignamos una licencia de uso, aseguramos que se pierda. Eso es así una ley. Lo mejor es así, perder el miedo y asignar alguna licencia, aunque sea una licencia muy limitada. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, gracias a todas y a todos por acompañarnos y bueno, esperamos que este webinar haya sido de su interés. Hasta luego. Gracias.